Ahora sí. Aujourd'hui c'est vendredi le 9 juin, ¿sí? Hoy estuvimos, en la clase de ayer también, estuvimos viendo esto de acá. IN, ¿sí? Esto y esa IN, ¿sí? Es una vocal nasal. Nasal. IN, sí, nasal. IN, EN y UN, no en todos los casos de la UN, ¿sí? Va a sonar AM. ¿Sí? La N ya de por sí es una nasal, ¿sí? Es una consonante nasal, un sonido nasal. Cuando se junta con una vocal, forma lo que es la vocal nasal. La vocal nasal AM. Entonces tenemos acá, al tener un sonido, tenemos el sonido Y, ¿sí? J suena Y, y tenemos IN que va a sonar AM, ¿sí? Tenemos el sonido AM, Juan, Juan. ¿Sí? Y después también lo mismo, acá tenemos otra vocal nasal, parece un poco con vendredi. No decimos vendredi, decimos vendredi, ¿sí? Vendredi. Y la canción que, bueno, vamos a cantar nosotros como Comisión 2 es Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Es una adaptación, que hay una adaptación en francés, porque Voyage, Voyage es la original en francés. Es Vuela, Vuela. Sí. Este Voyage, Voyage, que se pronuncia así, tenemos Voyage, esta bu, esta O va a sonar como bu, a, yash. Voyage. Es como, no es una I, es una Y. Mejor lo voy a poner como ella, así tiene más unido. Y bueno, lo mismo. Voyage. ¿Sí? Voyage, voyage, se repite 2 veces. Y este verbo, si bien en la adaptación en español se puso vuela, vuela, el verbo voyage viene del verbo voyager. ¿Y no era viaje eso, profe? ¿Cómo? Viaje no era. Sí, el verbo voyager, sí, el verbo en infinitivo es el verbo viajar. Porque eso lo vimos el año pasado. Sí. Bueno, la adaptación en español se cambió. No se puso vuela, viajar, viajar, se puso vuela, vuela. Sería voyage, voyage, que está conjugado, sería vuela, viaja, viaja. Ajá. Viaja, viaja. La adaptación en español es vuela, vuela, pero es viaja, viaja. El verbo es el verbo voyager. ¿Sí? Que es de una banda que es de Cireles, que está en medio francés y medio español. Es un medio francés, medio inglés, digo. De Cireles. Sí, creo que era así. A ver, lo tengo por acá. Esto lo tengo ayer. De Cireles, de Cireles. De Cireles es una formación del inglés con el francés. Tenemos decir, que es deseo. ¿Sí? Sí. Deseo, en francés. Sir. Y les vendría a ser la palabra inglesa que es sin. Y eso ya es inglés, estoy segura, sé que más o menos inglés, así que sé que es les, pero es como una formación, es un France English, sería como existe el Span English acá, sería algo así, esto vendría a ser inglés, ya. Les. Entonces, es una unión de 2 palabras. Es la banda, esta es una banda musical, es un nombre, si bien no tiene un significado, pero más o menos tenemos una palabra en francés y una palabra en inglés, ¿sí? Y es el nombre de la banda, de los cantantes. De música. Una banda, pues son los cantantes. Band. De música. Los músicos, los cantantes o la banda, sí. ¿Sí? Acá está.
Bien, entonces vamos a ver, bueno, esta canción es una canción movida, ya de por sí Vuela, Vuela la conocemos todos. Eh, Está bueno esto porque tenemos un sonido que conocemos, pero una letra que no conocemos, porque si bien conocemos la adaptación en español, no conocemos la adaptación en francés. O sea, la parte real. Entonces vamos a ver eso ahora. Bien, tenemos acá la letra, son solamente dos fininas, y vamos a ir analizando parte por parte. Primero quiero hacer más chiquito esto, porque no me alcanza así. Esta es la primera parte de la canción. Primera estrofa. Tenemos acá, au-dessous des vieux volcans. Oui, des vieux volcans. Esta A-U suena O. ¿Sí? O. Y dessous, oui, es una preposición también. Au-dessous significa por encima. ¿Sí? Pero primero vamos a ver lo que es la fonética y después vamos a ver primero la traducción. Entonces, vamos con O, A, U, suena O, y tenemos dessous. ¿Sí? En francés las S finales no suenan, entonces vamos a tachar esta S. Au-dessus. ¿Sí? Lo mismo acá. De, no decimos des, decimos de. Au-dessus de. ¿Cómo, Vieux. ¿Sí? cómo sería ahí el sonido? ¿Cómo se llamaría? De, Es una E, no, si bien no tiene, es una E por vocal, pero es como más sonante. Era de, así como decimos ah, de. de, ¿Sí? Au-dessous de vieux, vieux. Y tenemos acá la V con la I, suena vi, ¿sí? Esto ya queda acá. Y el sonido E u X suena E, vieux, vieux. Lo mismo de, suena ahí. ujú, Volcán, volcán, una palabra transparente, ¿sí? Y esto nos indica que está en plural. Tenemos el des, artículo indefinido, plural, sí, vieux, terminación plural, volcán, S, terminación plural. ¿Sí? Vamos a traducir entonces esta frase, lo voy a traducir yo con rojo, lo traducimos al lado. Au-dessus des vieux volcans sería por encima, ¿sí? Por encima, por arriba también podría ser. El des sabemos que no tiene un significado, sino que es un artículo que acompaña, pero más o menos vamos buscándole un sentido. De los viejos, porque vieux es viejos, volcanes, en plural, volcanes. Por encima de los viejos volcanes sería au-dessus des vieux volcans, ¿sí? Volcán, tenemos acá de vuelta una boca nasal. Am ya es una nasal, ¿sí? Si bien no es lo que decimos recién de la formación, es una nasal. Bien, vamos acá con la que sigue. Glissant, glissant, la T final nos glissant. Lo mismo acá, EN se transforma en AN, ¿sí? Vocal nasal. Glissant, glissant, glissant. Acá tenemos una S, pero al lado tenemos una vocal, ¿sí? Al tener una vocal se produce una liazón, entonces la S sí suena acá. Desele, ¿sí? Desele, ese final no suena, bueno, tenemos una vocal al costado, al lado. Desele, ahí suena E. Desele, su, ese final no suena, sonido O-U, queda en U. Su, ajá. su, Y le, queda en oui, la O se convierte suena, sí, en suena U. su, oui, su. Esto también es una preposición del lugar. Ah, bueno, ahora cuando lo veamos la traducción, vamos a ver. Le queda como está, ¿sí? Por hacer un artículo, queda como está. Sí suena la E acá. Le. Tapi, tapi, ese final no suena. Du, suena como está también, es una vocal U, las U finales sí suenan, igual que las I, y las A, van, ¿sí? Van.
T final no suena. En EN tenemos vocal nasal. Entonces tenemos glissant, glissant, des ailés sur les tapis divans. ¿Sí? Acá tenemos un verbo, ¿sí? Acá también nos damos cuenta, estuvimos viendo también este tiempo, ¿qué no tiene este verbo? No tiene terminaciones. No, sí tiene terminación, no tiene sujeto. Todos los verbos tienen sujeto. Entonces, al no tener sujeto, ¿qué es? Es imperativo. Muy bien. Entonces tenemos acá glissant, pero Glissant. glissant viene el verbo deslizar. Glisser, verbo en primer grupo. Glissan, deslizan. Deslizan. Perdón, no es imperativo, porque no existe el imperativo para la tercera persona del plural. Solamente no tiene sujeto. No Igual no está dando nada ahí. Sí, glissant, deslizan, tenemos el verbo deslizar, imperativo. Des ailes van a ser las alas, ¿sí? Ls son alas. Entonces, deslizan alas, las alas. Su preposición de lugar. ¿Qué significaba su? ¿Nos acordamos? Su. Estaba dans, estaba sur, estaba su. Preposición de lugar. Su. Este de aquí. Este es sus. Cuando teníamos que nombrar alguna ciudad. No. Su es una preposición de lugar. Su significa sobre. Sobre. Sí. Sobre. Sí, no sé si vieron, creo que sí vieron preposición de lugar porque ayer me respondían. No sé si vieron con un gatito o algún ejemplo bajo de una caja o arriba de una mesa. Es lo más común que se dará al dar preposición de lugar, por ejemplo. No, Sobre. no recuerdo. Bien, no podemos ver si no. El tapi, ¿sí? Es significa alfombra. ¿Alfombra? Sí, sobre la alfombra de viento sería. Alfombra de viento. Justo estoy viendo los muebles de la casa con los niños y me acordaba tapiz. A ver, sur le tapis du vent. Y se movió. Entonces deslizan las alas sobre el tapiz o sobre la alfombra de viento. Este vent es viento. ¿Sí? Ese tapiz es alfombra, tenemos du, y vent es viento. Acá se repite, bueno, el nombre de la canción, ya lo vimos más o menos. Voyage, voyage, es viaja, viaja, viaja. ¿Sí? Se repite dos veces. Éternellement, éternellement. Eternamente. Sí, eternamente. Tenemos acá EN, vocal nasal. Éternellement. Recordemos que EN suena ON. ¿Sí? Eternamente. Eterna. Uy, éternellement, un adverbio. De tiempo. No. Eternamente. 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 Eternellement, un adverbio. Eternamente. ¿Sí? Tenemos vocal nasal, suena como está, porque no tenemos igual otro choque de vocales, que generalmente cuando se cambia el sonido, ahí queda como está. Éternellement. ¿Sí? Esa L no suena. Éternellement. ¿No suena la L? ¿La No, L? la L no suena éternellement. ¿Sí? Suena como L. Acá suena como una L. Éternellement. Como si fuera una sola. Si bien se escribe con dos L, suena como una sola. Sí. De nuages à marécage. Des nuages à marécage. Nuage
No sé si vieron el año pasado, en tiempo seguro lo habrán visto, esta palabra. Nuage. 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 De nuage an. Marécage. Oui, bueno, marécage es otra cosa. Oui. Este marécage, por ejemplo, tenemos acá am, ¿sí? De vuelta, vocal nasal, se repite mucho la vocal nasal. ¿sí? Mismo acá. Sabemos que en, vocal nasal, am. Nuage va a ser nubes, Nube. ¿sí? En marécage. Este marécage, ¿sí? La G suena como G. Sí. Marécage. ¿sí? Ajá. Marécage, tampoco suena la E, no decimos marécage, marécage. Maracaibo. Sí, esto significaba, lo mismo ayer, es un lugar, a ver, no puedo ver acá, no me acuerdo bien, marécage. Pues yo decía pantano, pero no era pantano, es algo similar, ¿no? No es un pantano. Estero creo que era. A ver. Sí. A ver. Uy, no me acuerdo. Marécage. Ciénaga. Sí. Sí. Sí, yo me acordaba marécage como pantano y así me decía. Entonces, de las nubes, ¿sí? Porque tenemos nuage, plural, nubes de la ciénaga. En la ciénaga, pues tenemos ciénaga. Marécage es ciénaga. Yo me lo acordaba como pantano, así que puede ser que también sea otra traducción. Es posible. De las nubes en la ciénaga, ¿sí? De nuage en marécage, ¿sí? Ya por sí, mientras vamos viendo esto, nos damos cuenta de que, bueno, también con el texto, sí, con el verso siguiente, que si bien al llamarse la canción Voyage Voyage, nos está indicando sobre un viaje, ¿sí? Entonces vamos a ver como descripción del lugar, más que nada. Vamos con la que sigue. De van, oui, van, vocal nasal, Sí. que lo vimos recién acá también, acá. Van dijimos que era viento, entonces va a ser de vientos de España, ¿sí? Tenemos acá. De España. GN suena ñ. GN, ñ. ¿sí? Entonces acá también España, ¿sí? España. España. De vuelta tenemos acá vocal nasal. Esta canción tiene muchas vocales nasales. Está bueno. EN, plus, la E no suena, UI suena U. Bien. Oui. Plus. En plus. De équateur. Ou A. De Équateur. No pues una vez, me voy a borrar acá. Équateur. Équateur. Oui, tenemos EU. UA, que suena A. Oui. Vamos a poner acá arriba. Y EU, que suena E. Équateur. Bien. Équateur. Entonces sería devant d'Espagne en plus d'Équateur. Y esta parte vendría a significar, si bien el de solo significa de, ¿sí? Sería como del viento. De España. España, ya. Hasta. Porque en realidad sería pero se tiene que buscar un significado, porque no se puede traducir las cosas letra por letra, entonces como tenemos que buscarlo en un contexto. Hasta la lluvia, plus significa lluvia.
lluvia de Ecuador. Ecuador. Ah, ajá. Ecuador, hasta la lluvia del Ecuador. El viento de España hasta la lluvia del Ecuador. Tenemos un Bueno, país. certera la canción porque en Ecuador siempre llueve, siempre, siempre. ¿Sí? Le vent d'Espagne en plus de 4 heures, hasta la lluvia del Ecuador. Voyage, voyage, se repite, repetimos el título otra vez. Dans vol les hauteurs. Pardon, vol dans les hauteurs. Este vol viene del verbo voler. ¿Sí? Dance, Voler. vole. Bien, ahí vamos, voler. Este voler significa volar. ¿Sí? Este vendría a ser como el del vuela, vuela. Voler es volar. Voler. Volar. Tenemos acá el verbo conjugado, vol. ¿Sí? Vol, dans. La S final no suena en la preposición esta. Dans. Dance es danza. No, esta es una preposición. ¿Sí? Ah, Dans. sí. Dans. En. Da- Dans. Vol. Vuela. Dans. Les hauteurs. Acá tenemos una liazón. ¿Sí? SH. La liazón se produce con las consonantes y las vocales o las H. Entonces acá unimos, ¿sí? Entonces se uniría todo un solo sonido. Les hauteurs, ¿sí? A, U suena O Ajá. y Sí. EU suena E. Hauteur. Ajá. Ese final no suena. Vol dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Todo junto. Vol dans les hauteurs. Y eso va a significar, vol dans les hauteurs, tenemos el verbo volar, que se vuela, ¿sí? en las alturas. Hauteur significa altura. Hauteur ya solito es altura. Pero como tenemos una S, nos indica un plural. En las alturas. En las alturas. Sí, vuela en las alturas. Vuela en las alturas. Tenemos entonces el verbo vol, tercera persona del singular, está conjugado. Dans, preposición de lugar, en. Les hauteurs, las alturas. Les hauteurs, oui. Les hauteurs. Bien, vamos con la que sigue. Dans les hauteurs. Tenemos acá de vuelta que se repite la primera estrofa. Au-dessous. ¿Qué habíamos dicho que significaba au-dessous? Au-dessus. Oui, es la primera línea. Au-dessous, dijimos que significaba. Au-dessous, la primera. Por encima. Muy bien. Sí. Lo acabo de leer. Sí. Por encima, por encima, y después tenemos acá una palabra transparente. Las palabras transparentes son más o menos iguales al español. Sí. Tenemos un plural que es de, ¿sí? Artículo indeterminado, y capital. ¿Sí? Acá está EZ, no va a sonar. ¿Sí? Au-dessous de capital. Capital. O capital. ¿Cómo es? De Capital. capital. Sí, capital. ¿Cómo está? No hay ninguna, no sé, no hay ninguna corrección acá, suena como está. Au-dessous de capital. Lo que sí no va a sonar va a ser la S final. Claro. Au-dessous de capital, acá tampoco suenan las S finales. Por encima de las. Capital. Muy bien. Esta es una palabra súper transparente.
no varía, no habría que pelear para entender las palabras, porque si bien hay algunas palabras que cambian un montón, las palabras transparentes son muchas. Por encima de las capitales, Capitales. Ujú. Entonces esta sería como la unión de los dos. Vol dans les hauteurs, vuela en las alturas, por encima de las capitales. Decide fatal. Decide fatal. Tenemos acá lo mismo, un artículo plural de determinado, des, y des. Y de, decide. Lo mismo, acá se forma una liazón. Tenemos consonante y una vocal I. Decide, ¿sí? Decide. Decide. Esta E no suena, lo que suena es esta E. Al tener un acento, suena. Bien. Decide fatal, mismo acá. EZ no suena, perdón, ES no suena. Decide fatal. Vamos aquí con rojo. Decide fatal. Decide fatal, entonces tenemos ideas fatales o las ideas fatales. Ideas. Sí, ideas fatales. Este ID, ay, no sé qué dice. ID, está. Este decide fatal vendría a ser ideas, ¿sí? Ideas. Ideas fatales. Ideas plural. Decide fatal. Ideas fatales. Decide fatal. Decide fatal. Decide. Fatal. Vamos a poner aquí. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando se unen la última letra con la que sigue? Eso se llama liaison. Lias. Liaison. Se escribe así. La liaison es una unión fonética que resulta de la consonante, ¿sí? Más una vocal o una H muda, ¿sí? No son todos los casos, por ejemplo, no hay liaison cuando unimos un conector, por ejemplo, el conector E. Sí, yo le voy a explicar bien cuáles son las excepciones. Pero por ahora vamos con este concepto que es consonante más vocal o H. Las H son mudas en francés como en español, entonces no suenan. Entonces tenemos regarde, vamos con la última parte. Regarde, el final no suena regarde. L'océan, l'océan. Tenemos acá el sonido de la L con el apóstrofe también se une acá. L'océan, ¿sí? L'océan. Al tener acento, la letra sí suena. No hay un choque de vocales acá, ¿sí? Entonces suenan por separado, ¿sí? No es que se une la E con la A para formar una nueva vocal, que es lo común. Al tener el acento no se produce el choque de vocales y las palabras suenan individualmente. Entonces tenemos l'océan, l'océan, l'océan. Eso es importante. Siempre que tengan el acento, la palabra suena. Si no tienen el acento, o se produce el choque de vocales o en algunos casos no suena. Eso va a depender. Si está al final, generalmente, si son vocales como E, no suena. Si son vocales como A o U y I que están al final, sí suenan. Entonces tenemos regards. Regards viene del verbo regarde. Ay, ya lo puse con algo. Regarder. ¿Qué significaba regarder? No sé si lo vieron el año pasado. Sí, no me acuerdo recordar. Regarder. No me acuerdo. El verbo regarder es el verbo mirar, ¿sí? Tiene un sinónimo que es también el verbo voir, que es el verbo ver. Pero el verbo voir tiene la diferencia que es irregular,
¿sí? Ajá, Que no tiene y, conjugación. En y cambio, el lo- verbo regarder es más fácil de conjugar porque es del primer grupo. Terminación. ujú, claro, Mirar, ¿sí? Entonces, mira, sería acá. Regarde l'océan. Mira el o océano. sea, Mira el océano. Acá sí hay, ¿qué hablamos? Acá sí hay imperativo. ¿Por qué? ujú, Porque tiene, tenemos el verbo en la segunda persona de singular. No ajá, tenemos sujeto, ¿sí? tú, Sería como mm. tu regardes l'océan, mira el océano. ¿Sí? Lo que estaba viendo que el imperativo es como si fuera que estuviera el sujeto tácito, ¿no? Que a nosotros nos enseñaba en la primaria. Sí, 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 sí. Pero Ah, solo se puede conjugar, solo se conjuga en la segunda persona del singular, en la primera del plural y en la segunda del plural. claro, Pues yo me puse a ver, acá, ah, sí, sí, es el sujeto tácito, es como si no hubiera acá. ajá, Lo usamos para dar órdenes, para dar consejos. ujú, Bien, y bien, muy bien eso. No lo comparé con eso, me acabo de dar cuenta. Bien, entonces tenemos acá, mira el océano. L'océan, ¿sí? Océano. no sé, L'océan. Entonces, hasta ahí vamos con la primera estrofa. Regarde l'océan. Regarde l'océan. Entonces, digamos, la primera estrofa vendría a ser así. Au-dessus des vieux volcans, glissant des ailes sur les tapis du vent. ¿Sí? Vamos haciendo más rápido porque la canción, si bien no es tan rápida, tiene sus momentos. Yo igual los corto. Hay una parte que es súper rápida que yo no se las di. mm, Las corté, obviamente. Voyage, voyage, éternellement. Des también, nuages en marécage, du vent d'Espagne en pluie des cratères. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Todo junto. Vole dans les hauteurs. Empecé esa mm, parte de canción. Au-dessus des capitales, des cités fatales. ¿Sí? Regarde de l'océan. Ah, no, perdón. Regarde l'océan. Y sí, otro vuela, otro voyage, voyage enseguida. Sí, creo que sí. mm, Ah, sí, voyage, voyage. mm, Hasta ahí, como, esto es todo el estrofa porque después se repite un montón de veces voyage, voyage. ah, Entonces acá tenemos el voyage, voyage que se repite, ya lo conocemos, no me hace falta traducirlo porque ya lo sí, hicimos. sí, Entonces, bueno, lo escribimos solamente y pasamos al siguiente. Plus, plus, ese final no suena plus loin, ¿sí? plum, Plus loin, plus loin. Tenemos acá sonido IN, se convierte en vocal nasal. Por sí, eso que suena loin, loin, plus loin, loin, así, plus loin. Tenemos el sonido de la O, ¿sí? O algunos países con el sonido de la U también puede ser posible. Luan o Luan, ¿sí? plum, Luan. Y tenemos la vocal nasal IN, que como yo les había dicho recién, IN suena ujú, que, bueno, esto queda como está, que no hay choque de vocales porque es la que, como en español, mm, que la nuit, mm, nuit, acá no se puede usar sonido de vocales, ¿sí? sí, Suena nuit, que la nuit, este es noche, mm, nuit. Hay algunas excepciones que yo decía con las choque de vocales. Por ejemplo, en nuit no se produce, suena nuit. mm, Que la nuit, E, conector, significa I, ujú, no se produce diazón, no podemos unir la T con la E. ¿Sí? Nuit. Et les jours, jour. O U suena U, J suena J, mm, J. sí, Que la nuit et les jours. Esta se puede traducir excelentemente bien. Hay algunas palabras que, como yo, unas frases que yo como le decía que no se pueden traducir letra por letra y que tengan un significado.
¿sí? En esta sí. Tenemos plus, que es más, ¿sí? Más. Y tenemos la palabra loin. Loin significa lejos, Lejos. ¿sí? Más lejos, Que la noche. más allá, más lejos que la noche y el El día. día, ¿sí? Ahí Más está. lejos que la noche y el día. It's you. Plus loin que la nuit, nuit es noche, y jour es día. Que la nuit est le jour. Plus loin que la nuit et le jour. Más lejos que la noche y el día. Plus loin que la nuit et le jour. Y bueno, tenemos acá otro voyage que se repite, ya lo sabemos, verbo voyager, verbo viajar. Dan. Vi, down, ese final no suena, preposición de lugar en. L'espace, l'espace. ¿Qué creen que significa espace? L'espace. L'espace. ¿Y qué creen que significa espace? Tienen cualquier palabra, más o menos que es una palabra más o menos transparente, por eso les pregunto más o menos. Como espátula. No. Espace significa espacio. Espacio. También. Dans l'espace. Acá tenemos también una palabra que es ennui, tenemos in, ¿sí? Sí. In suena an, Ajá. o Oh. u suena u, y Ajá. después tenemos la i con la diéresis, ¿sí? Esa i, como yo les explicaba, sí suena, ¿sí? En u i sí va a sonar. Un ejemplo que puede servirles para que se acuerden también de esto es el ejemplo del maíz, del me y del maíz. Tenemos, son palabras que si bien se escriben más o menos iguales, se diferencian por la diéresis. Tenemos el me. El me tenemos, la M suena, A, I suena E y la S final no suena. Entonces suena me. Me. Y ese me significa pero. Pelo. Pero. Pero. Por ejemplo, j'adore a ma mère, me agrada a mi mamá, pero. Y después tenemos este mai, ¿sí? Este mai, ¿sí? Porque tenemos la diéresis, suena la A y la I sí suena. Mai significa maíz. Lo veía conocido. Sí, es el choclo, lo tenemos en nuestro vocabulario de comida. Sí. Este es un ejemplo, por ejemplo, del uso de la diéresis, ¿sí? Diéresis, si suena, no suena, digo, si suena la vocal. Sin diéresis no suena, se produce el choque de vocales. Lo mismo pasa acá. Tenemos la OU que produce el choque de vocales, suena U, y la I que se va a sonar. Entonces esto suena annui, ¿sí? Annui, ¿sí? Annui de, este suena como está, de l'amour. De vuelta acá, OU suena U. Amour. Amour. Esperen. Profe, ¿somos dos nada más? ¿Lo de hoy? Sí, es que yo tenía que dar la clase el viernes, Ay, qué pero feo. creo que Ayer voy a tendría que tomar haber entrado. el miércoles. Ayer se Sí. conectaron, sí, ayer se conectaron 3 y hoy se conectaron 2. Igual yo entiendo, no le estoy poniendo ausente a nadie. No. Ahora sí. Es que como tengo el pie torcido, me duele mucho estar sin. No estará, ¿cómo se llama? No fracturado, sino
Ay, no sé cómo se dice cuando no es fractura. Es como un golpe. Está torcido. ¿De 15? Fisurado, esguince. Esguince. Sí, no, se me torció el tobillo por la caída. Y el músculo también está desgarrado, así que me duele un montón estar parado. Mm, Puedo estar sentado un rato. mm. Sí, Agua así. con sal tibia, mucha sal Mm, para desinflamar. bien, voy a hacer eso, pues ya no soporto más el dolor. Bien, voy a desconectar un poco mi compu. Tenemos down, preposición de lugar, en, Ujú. Ah, y dijimos ujú. que el espacio es espacio. En Espacio. el espacio, inui, ¿sí? Anui, perdón, es una palabra que significa como increíble, ¿sí? Como algo indescriptible. Si me acuerdo bien, a ver, esperen que voy a fijarme en la pizarra del 8 de ayer, porque yo Ujú. tenía dos palabras que eran enui y anui. Son iguales, son casi iguales, pero no son lo mismo. A ver, anui. Ah, sí, increíble. Sí. Es increíble. Increíble del amor. Ujú. El espacio increíble del amor, esa parte. Anui significa algo increíble, algo indescriptible, ¿sí? Mm. Bueno, y después tenemos del amor, que es del amor. Mm. Amor. Voyage, voyage, otra vez tenemos la repetición. Ujú. Como lo vemos. Y acá tenemos otra preposición de lugar. ¿Sí? Hasta ahora vamos viendo que vimos en este texto tres preposiciones de lugares. Dans, en, sirve para que repasemos. Sí. Sur, que lo tenemos ahí. Su, y creo que esas eran las únicas tres que vimos, pero después hay más. Derrière, après. Tenemos sus, que es sobre. ¿Y sur qué va a ser? Son Sur, de, debajo o abajo. ah, Estos son preposiciones de lugar. sobre En, debajo. debajo, encima, y al costado. Acá. ¿Sí? Entonces, este sur significa a debajo, ¿sí? Debajo. Debajo. Su, lo. Tenemos acá una palabra que conocemos, vocabulario de alimentos. Sí. Lo. ¿Qué significaba lo? Mm, mm, Ah, pan. agua. Lo. Sí. Su, lo. Sacre. Sacre viene de sacro, ¿sí? De algo sagrado. Sac. Oui, sur lo sacré, entonces tenemos sobre el agua, tendría Sagrado. sagrada, ¿sí? Vamos De diciendo, un. de un. Este fleuve, ¿sí? El final no suena EU, suena fleuve, significa río, fleuve, down, fleuve. De acá tenemos también UN, suena down, vocal nasal, down, Down. fleuve, vocal nasal, in, diam, vocal nasal, ¿sí? Recordemos, vocal Bien. nasal es un, en, in, que suenan an. Y sí. Algunos casos que no funciona con el un puede ser, en ejemplo, in, ¿sí? El artículo in, ¿sí? Ujú. Si no suena an, ¿sí? Suena in, una Ine. excepción, por ejemplo. No suena con vocal nasal porque se tiene que notar bien que es el femenino de in, in. Ese es el artículo indefinido, Artículo indiferente. sí, es el ejemplo.
Ine significa una. Sí. Vamos a ponerlo también ahí. Una femenina. Y después tenemos el am, que es masculino. Bueno, acá mismo lo mismo. Sur lo sacré, viene de sacro. Dam, acá sí, que es un masculino, suena am. Fleuve, Andiam. ¿Sí? Andiam. Tenemos dos vocales nasales fuertes. Am y en. In y en. Andiam. Y esto significa, fuimos traduciéndolo igual, sobre el agua, El río. sobre el agua de un río, Ah, ¿verdad? Sobre el agua sagrada, tiene sacro, sagrada, de un río indio, ¿sí? Andiam, indio, sobre el agua sagrada de un río indio. Sur, preposición de lugar, sobre, lo, agua, sacré, viene de sacro, algo sagrado, am, de un, fleuve, río, y Andiam, indio, sobre el agua sagrada de un río. Y después tenemos voyage, se repite de vuelta, ya lo sabemos. Esta vez ya sería al final. la I. Bien, y, conector I, suena E solamente. Ujú. Jamais, ¿sí? Jamais. J suena J, A suena E. Et jamais, ese final suena. Et jamais ne revient. Revient. De Río. vuelta, vocal nasal de vuelta. Bien. Revient. Revient viene del verbo revenir, volver. Revenir viene, el verbo venir es el verbo venir, volver, pero este como volver a ir. Y jamás volveré, tendría que ser esta parte. Y jamás volver en todo caso. Y jamás volver. Y jamás. Volver. Tenemos una doble negación con la N. Esta N se viene de la negación. Y jamais ne revient. Y jamás volver. Este jamais significa jamás o también significa nunca. ¿Sí? Porque no existe una palabra que signifique nunca en francés, entonces se utiliza o jamais, que es jamás, o nunca. ¿Sí? Los dos son negación igual absoluta, pero al no existir una palabra que se traduzca al nunca, se utiliza también jamais. Jamais. Que jamás son, esas son negaciones también. Y jamais. Eso por si acaso, no sé, uno quiere escribir una oración, pero quiere poner nunca, ¿sí? Entonces se utiliza jamais, porque no existe una traducción directa para decir nunca. Claro, ese nosotros lo arreglamos según el sonido de la oración. Sí. Muy bien. El sentido, todo. Y bien, eso sería toda la canción. La canción, yo, como les decía, es más larga, pero no es muy difícil la otra parte. Es mucho más rápida y no se va a poder cantarla toda. Ajá. O sea que esto lo tenemos que estudiar Sí, para... yo les mando, sí, vayan escuchando un poco la canción. Solamente es la segunda parte. Mira, vamos a poner Voyage Voyage. Es la primera parte del estribillo. ¿Sí? Estos son los dos primeros. Esto de aquí. Ah, cierto que ayer no la podemos cantar porque yo no tenía mi celular. Ahora yo tengo mi celular, entonces creo que se puede. Au-dessus de... Bien, esto de acá es todo esto. Es lo que vimos.
Es lo que vimos hoy, es solamente lo que vamos a cantar. Después se repite, esta parte de acá es súper difícil, por ejemplo. Shui Blanc, Shui Xin, Shui Zhong, es lo mismo acá. Fiji, Fujiyama, Sahara. Son palabras difíciles al cantarlas, porque también es como hacer una canción movida, no es lenta, es Ah, más claro. rápida. Sí. Y bueno, después se repite. No veía mucho sentido decir la misma frase muchas veces. Acá se repite todo el estribillo que vimos al comienzo. Claro. Sí, entonces solamente vamos a cantar hasta ahí. Podemos ahora, si quieren, las cantamos un ratito, ¿no? Mm. Sería, primero vamos a hacer un repaso de lo anterior. Bueno, después sería como Au-dessus des vieux volcans. Sí, esa parte es como más larga, se alarga. Glissant des scellés sur le tapis du vent. Esa es la parte más difícil. Glissant des scellés sur le tapis du vent. A ver, la voy a poner acá. Les scellés sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. ¿Qué más seguiría? Au-dessus des savants. La primera parte es muy movida. Y yo había elegido esto porque pensé que era un poquito más fácil. No, es que la primera parte igual es mucho, muy rítmica, se quiere decir que Ajá. ahora empieza. Tiene 1 minuto de introducción. Ujú. No, esa es una introducción. Creo que ahora empieza. Mm. Voyage, voyage. Bien, acá me acabo de dar cuenta que este es Ecuador del Ecuador, no de este. Entonces sí suena Ecuador. Aquí. Este sí suena Ecuador, ¿sí? Que es del Ecuador, no de Ecuador del país, es del Ecuador del Ecuador. Ampli de Ecuador, de Ecuador. Dale, dale, uy. Es movida, es medio, igual lo que se canta es como 1 minuto, es cortito. Y eso Bien. deberíamos estar practicando ahora para ejemplo. Igual la primera parte es súper rápida. No la primera parte, esta parte de acá, que es glissant des ailes sur le tapis du vent, ¿sí? Es glissant des ailes sur le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. ¿Sí? Ajá. Entonces ahora que tenemos la letra igual, pueden ir practicando eso y ya, Sí. como ya les había dicho también, la semana que viene vamos a dividirlos que ya tenemos la clase, ya nos quedaría una semana nomás para practicar. Vamos a hacer 1 hora de intentar cantar la canción y 1 hora de cantarla, ¿sí? Para ver cómo nos Bien. sale. ¿Sí? Ahora, lo que yo sí quiero cerrar, porque ayer ya cerré, es lo de alimentos, ¿sí? Bien. Bien. Sí, ya cerré también con la comisión 1 alimentos. Ya le voy a mandar yo este resumen que te mostré recién
más una tarea que es para también cerrar eso, que es lo que vamos a hacer ahora, básicamente. Bien, entonces tenemos acá una receta, ¿sí? Una receta Sí, que habíamos visto la semana pasada, creo que vimos sí. solamente así, pero no la analizamos bien. La Tenemos acá gâteau. léger, oui, les gâteaux légers au citron facile, ¿sí? Ese gato, si bien significa torta, ¿sí? Acá tenemos una imagen de bizcocho, no es un bizcochuelo, pero es un budín. Budín. Mm, Entonces, bueno, esto vendría a ser también como un budín, ¿sí? Y léger significa léger, ligero, ¿sí? Sería como un budín light, ¿sí? era. De limón, bueno, de limón, y bueno, fácil es fácil. Eso no se traduce mucho. Entonces, Bien, entonces tenemos acá la primera parte de la receta, que es préchauffer. Vamos sí. a pasarlo a la pizarra, analizamos bien todo. Y ya cuando lo analicemos a entender bien de qué trata el trabajo práctico que les voy a dar. Ujú. Eso igual ya le voy a dar después de la semana de la música. La música es muy importante porque es algo que organiza Francés. Bien, tenemos acá el ver, tenemos, dice, préchauffer, ¿sí? Encender, ¿será? O No, preparar. tenemos el ver. Chauffer, ¿sí? ¿Qué significaba chauffer? Está en su lista de verbos. Prender, calentar. Calentar, Ajá. muy bien, calentar. Ah, El verbo préchauffer significa el verbo calentar. Pero y acá ahí tenemos dice una poner. palabra antes del verbo chauffer, Ah, que pues, es pré. Eso nos va a chaufa. indicar que tenemos que realizar la acción antes, ¿sí? Va a acompañar el verbo. Entonces, precalentar, Ujú. precalentar. Este préchauffer, chauffer, es precalentar, precalentar. Este verbo está conjugado ¿en qué tiempo? En presente. ¿En Precalentar presente? ¿En presente? ¿Del indicativo o de cuál? del O del indicativo. imperativo. No. Fuera del primer grupo vendría a ser presente. Nosotros lo El dividimos indicativo. en, no, tenemos el indicativo, tiene sujeto y verbo, bueno, depende si es del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo irregular. ¿Sí? Sí. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta en Afuera. esta receta para que sea indicativo? Nos faltaría el sujeto, que es Ah, vous. ¿Sí? Al no tener sujeto, este verbo está en imperativo. imperativo, sí, en Ah, imperativo. Esto en es la lo que segunda estuvimos persona viendo del dos, el singular, imperativo ¿no? y el imperativo. Imperativo. Ujú. ¿Y qué persona es, digamos, En la segunda persona del singular. del singular? Tú. Ah, para Ujú. calentar. Del Veamos plural. la, El muy plural ahí bien, en tampoco. plural. Siempre veamos la terminación. En este Ujú. caso tenemos la terminación EZ. Es, sí. Sabemos que la terminación EZ corresponde al VU. Siempre, Ujú. siempre la terminación es así. Sabemos que si termina en ONS es NU y si termina en una E es TU. ¿Sí? Ujú. Entonces, EZ vendría a ser plural, plurial. ¿Sí? Ujú. Entonces, este verbo está en imperatif, le vamos a poner en francés. Imperativo del plural. Imperatif, la segunda persona, la deuxième personne du pluriel. ¿Sí? Tenemos acá el verbo en infinitivo. Estamos pasando. Verbos en infinitif. Verbos en infinitivo. Y tenemos acá el verbo en imperativo. Acá ya está conjugado, entonces no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que saber qué tipo de verbo es. Tenemos acá votre. ¿Sí? Votre. Este votre, lo habíamos visto también, es un que indica Otro. posesión. Es un adjetivo posesivo. Entonces, sí.
adjetivo posesivo, vamos a decir adjetivo posesivo. Es un adjetivo posesivo. ¿Qué quiere decir? Que indica algo que es suyo, ¿sí? Como está en la segunda persona del singular, utilizamos el votre. Votre. Ajá. Votre está en singular o en plural. En plural. En singular. Votre. Un ¿Sí? O adjetivo. sea, suyo. Es algo que es de él, pero hablamos de una sola cosa. Eso también nos va a indicar, nosotros tenemos que ver todo el contexto de acción hasta este punto, ¿sí? Vamos analizando entonces hasta acá. Si tenemos el votre, ya sabemos el sujeto, está en segunda persona del plural, vemos acá. Fur, ¿qué era fur? Fuego. Horno, Horno. ¿sí? No decimos, estamos hablando de un solo horno. Entonces ya nos indica una sola cosa, el singular. Podría calentar el horno, sí, sí. De calentar su horno, pues votre, votre indica posesión, su horno. Posesión. Votre four a, bueno, a 180, vendría a ser un número. Son 4, 20, ay, olvidé acá. 180, ¿sí? 180. 180. Y esto de acá vendría a ser el grado centígrado, ¿sí? Lo Sí. vamos a poner acá, lo vamos a poner acá mejor. Todo el vocabulario vamos a ir ordenándolo. Entonces tenemos acá grados centígrados. Grades mejor, bueno, es medio raro, ¿sí? No podemos decir grados centígrados. Puis 180, 80 grados, ¿sí? O centígrados, c'est la même chose. ¿Sí? Entonces, esta oración vendría a ser, está en imperativo, segunda persona del plural, votre, adjetivo posesivo, singular, suyo, four, horno, elemento de cocina, y bueno, 180, bueno, pusimos en categoría como de números. Vamos con el que sigue. Lave y rape. ¿Estos verbos en qué tiempo están? La B. La B. La B, ¿en qué tiempo está? ¿Está en imperativo o está en infinitivo? No, En indicativo. imperativo que termina en E. Muy bien. Imperativo porque no tiene sujeto. Sí, y también en segundo, es también de segunda persona de plural, como la de aquí, porque no tiene terminación EZ. Eso. Bien. Los verbos son del primer grupo. También nos damos cuenta entonces, los verbos del primer grupo al pasarlos al infinitivo terminan en ER. Laver, lavar. Y rape, mismo. Es como que sacamos la EZ, como cuando conjugamos los verbos que hicimos al revés. Ahora, que hicimos teníamos el verbo en infinitivo y lo conjugamos, ahora hacemos al revés. Tenemos el verbo en conjugado, lo pasamos al infinitivo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Bien. Decía, al conjugarlo, la terminación es en la segunda persona del plural. Muy bien. Entonces es imperativo. Sí. ¿No es cierto? Ahí Estos verbos sí están en imperativo. A ver, ¿podés decirme dónde hay otro verbo en imperativo? En este pocito. Solo con ver más o menos las terminaciones o algo. ¿Cómo es? Coupa. Sí, un verbo en imperativo. ¿Acá? Coupa, sí, eso. Bien, cupe. Coupa. Bien, ¿y hay algún otro? Acá, el último, reverse. Bien, reserve. Reverse. Los dos verbos están en imperativo y son de la segunda persona del plural. Muy bien. ¿Y cómo van a ser esos dos verbos en infinitivo?
Entonces van a ser eh, co- eh, couper. Muy bien. Agregamos solamente la R, porque ya Es, sabemos que son verbos del primer grupo. Vos con solo ver la R, vos sabés que sí. No sé, por sí, ejemplo, vamos con esto. Si termina en EZ, es del primer grupo, ¿sí? La sí, segunda persona del plural. plural. Sí, de la segunda persona del plural. Primer grupo. Y si Sí. termina en I, Hice bien, es del la, segundo grupo, sí, de la segunda persona del plural también. ¿Sí? sí, Generalmente todas las la, recetas son de segunda persona del plural. ¿Sí? Así que siempre veamos la terminación. ajá, Si vos ves esto, vos ya sabés que el verbo termina en en, IR. ayer, Vos ves esto, el verbo termina en ER. Entonces lo mismo acá. Cooper, bueno, después vamos a poner la traducción y acá otro, reserve. ajá, Reserve. observar, ¿Sí? Reservar, muy bien, es un verbo transparente. Y este Cooper es cortar. ¿Sí? cortar, ¿Sí? Cortar. Muy bien, entonces tenemos acá otros verbos, otros verbos. Lavar y rayar sería acá los dos. Tenemos acá números. ah, De, limón, ponemos acá, de, dos, de. Y este citrón lo vamos a poner también acá como vocabulario de alimentos, por ejemplo. ujú, Citrón, dos citrón, limones. limones. Pour, este pour significa por o para. Ah, lo vi más hace rato. Y en este caso significa Ah, para. De citron pour recuperar, tenemos acá un verbo en infinitivo. ujú, No está conjugado, entonces significa recuperar. También es un verbo transparente. Recuperar, para recuperar el ceste. Esto de acá, el ceste, es la cáscara o la piel del limón. ¿Sí? ah, Ceste es cáscara. Lo vamos a pregar acá como vocabulario también de alimentos. Cáscara o la piel. bien, Para recuperar el ceste. Entonces, esta parte de acá diría, hasta este punto. La va, sí, porque al estar en imperativo no está diciendo una orden o un consejo. ¿Sí? ujú, Lava y raya los dos limones para recuperar la la cáscara. cáscara, ¿Sí? Para obtener, vendría a ser como recuperar para obtener. ujú, Cúpele, ¿sí? Acá nos está diciendo también, tenemos el cupe. Cupe, verbo cortar. Acá nos está haciendo referencia a los limones. Cortalos, ¿sí? Hace ajá, referencia a todos los limones. en dos, Bien, en dos. Tenemos de vuelta el número dos. ajá, Cortarlos para en dos. Y de vuelta extraer tenemos el acá jugo, este pur. Para ujú, sí, extraer. En extraer vendría a ser extraer, extraer, exprimir también. extraer el Y jugo, ¿no? extraer el jugo. Muy bien, vocabulario de alimentos. Ujú. Juice, Juice. ya, Ah, juice, jugo. juice, Recordemos siempre que la J suena como J, así que perfecto. Extraer. ¿Sí? sí, Extraer para extraer el jugo. Vamos a poner también acá extraer. sí, Extraer, sí, extraer el jugo. ujú, Reserve. Este verbo reserve es reservar, pero también o sea, si ponemos sinónimos, sería como guardarlos. Casi guarda, siempre en la mayoría de las recetas nos dicen, bueno, hagan esto y guárdenlo para el final, ¿sí? claro, Acá no es lo mismo, tenemos que rallar los limones y lo que sobra es traer el jugo para guardarlos para después, o sea que lo vamos a usar después, ¿sí? Eso quiere decir con reserve, reservalos. claro, Esto vendría a ser todo el proceso. Entonces,
lo dividimos en imperativos, más o menos identificamos los imperativos. Sí. Buscamos los verbos en infinitivos. Tenemos Ah, acá vocabulario de alimentos y, y números. Yo ahora lo que... entendí mucho más lo que es la conjugación del verbo imperativo y infinitivo, porque Ah, yo me puse a ver también y ah, no le entendía. Ahora bien, sí no. me quedó Es que más también claro. hay que verlo en la práctica. Sí, está bien, está perfecto. Pero muy bien. A ver dónde está la receta acá. Vamos con la segunda. ¿Sí? Ah, nos queda tiempo todavía. ¿Es la preparación? Sí. Paso Sí, ¿no? estás aprovechando porque sos la única que está respondiendo y es como una profe particular, básicamente. Así que vamos acá. Esta es la segunda parte, digamos, el paso 2 de la receta. ¿Sí? Vamos aquí. La hacemos más grande. Ya la segunda parte es mucho más larga. Pero igual vamos a... Bien. Tenemos acá lo mismo, ¿sí? Verbo séparer. ¿Sí? La segunda, imperativo Muy bien, imperativo, segunda persona del... del plural. Muy bien. Imperatif. Ay, me pongo contenta porque aprendí algo. Pluriel, excelente. Pluriel. Bien, acá tenemos dos colores, porque esto lo conocemos. Blanco, Blanc y blanco. jaune. ¿Sí? Pero acá tenemos que ver bien el contexto. Acá dice le blanc de jaune. Tenemos el verbo séparer, que ya sabemos que es del Ah, primer grupo. sí, Al sepa. infinitivo solamente tenemos que agregarle la R. Ah, R. Separar. ¿Sí? Separar. sí. Separar. Separer les blancs de jaunes. Los blancos de los amarillos, dice. Pero Ah, si no entendemos bien el contexto porque no vemos la segunda parte, de acá nos nuevo. indica del huevo. Entonces este blanco hace referencia a la clara y este jaune hace referencia a a la yema. Mm, Entonces, y acá me di cuenta cuando estábamos haciendo ayer que estaba mal. Nosotros tenemos que usar artículos partitivos. Acá no nos dice cuántos huevos, ¿sí? Entonces utilizamos de surf. entonces, Artículo partitivo plural. ¿Sí? entonces. Ah, los huevos. De, sí, los huevos, de los huevos. En realidad recordemos que el artículo no significa nada, sino que acompaña. Eso. Ahí la O va junta a la E en el Sí, huevo. sí, va junta. Eso se hace, digamos, con el teclado en francés, pero si no se puede, igual, porque está en español. Pero sí Ah, se unen los dos. El sonido que forma es E. Pero más la U va a sonar E. ¿Sí? claro. E-U suena E. Mm, DCF. ¿Sí? Acá también se produce lo que es la liaison. DCF. el- ah, la DCF. dos. Y ese blanc, que vendría a ser blanco, se traduciría como yema. Blanc, Brown. yema, digo clara. Sí, Y después teníamos jaune, sí. yemas. Tampoco dice de cuántos Mm, yemas y huevos estamos hablando, cuánto la cantidad. ¿Sí? Tenemos en plural solamente. Separa les blancs de jaune, separa las claras de las yemas, de los huevos. Tenemos acá preposición de lugar, dans, brown. en, ¿sí? En saladière, ¿sí? Saladière habíamos dicho que era, Mm, eh, ensaladera. muy bien, ensaladera, que es como un bol de vidrio, Claro. ¿sí? Ensaladera. Acá también se puede cambiar por ensaladière o por un bowl, ¿sí? Los dos son válidos porque se pueden usar los dos como recipiente. Entonces dice, en un bowl, en una ensaladera, Ujú. fuete, ¿sí? Este fuete está visto como un verbo. ¿Sí? Está bien, sí. Nosotros lo vimos, por ejemplo, como utensilio de cocina acá. ¿Te acuerdas que era fuet? Fuet. No sé, Fuente.
batidor. Y batidor. Y el batidor de huevos, ¿sí? El perfecto. Ok. Lo vemos como batidor. Acá lo tenemos como verbo, ¿sí? Igual yo en la lista le agregué el verbo batir, que es el más común, pero también existe el verbo fait. Este verbo fouetter está en el primer grupo, es el verbo batir. Viene de batidor, que se utiliza fouet. Acá lo mismo, está en ¿qué tiempo? En el imperativo. Muy bien. Lo mismo, segundo grupo. Persona, en plural. Bien, segunda persona y primer grupo a terminar en R. Sí. Dice, fuete sería batir o bate, porque está en imperativo, lo leyón, las O sea, lo yemas. amarillo. Muy bien, las yemas, lo amarillo. Sí, estoy viendo los colores en Duolingo, Uy, ayudándome. muy Y bien, estaba viendo los colores. está bien. Es práctica esto. De sef, de los huevos, ¿sí? De sef, lo mismo no está contabilizado, utilizamos el artículo partitivo, plural. Ajá. Con, avec significa con. Lo Con. mismo es un conector. Avec, con. Vamos a poner acá con conector. Igual que ese pour que teníamos ahí, ese también es un conector. Pour. Avec, pour, que es para o por. Avec le sucre. ¿Qué era sucre? Azúcar. Muy bien, sucre, azúcar. Azúcar. Y acá tenemos una palabra que vos no viste, los chicos también la vieron ayer, incluso. Yuska. Este yuska, ¿sí? Es como morena. Había explicado una vez. Hasta. ¿Cómo es? Yuska es hasta, ¿Hasta? ¿sí? En este caso sería fouetter les jaunes, batir las yemas de los huevos con el azúcar hasta que, ¿sí? Hasta que, me faltó el que acá, porque tiene el que. Ajá. Hasta que, yuska. Tenemos como el juice, ¿sí? El jugo, juice, Sí. ¿sí? Juice, hasta que, esto vendría a ser el se, hasta que le mélange, hasta que le mélange. Nosotros habíamos visto el verbo mélanger, Melange. que era el verbo mezclar. ¿Sí? Y este mélange viene del verbo mélanger, que es mezcla. Mezcla. Mélange. Mezcla. ¿Sí? Hasta que le mélange, ¿sí? Hasta que la mezcla blanchisse. ¿Sí? Blanchisse también viene de blanco, ¿sí? Hasta que como que se blanquee la mezcla, ¿sí? Lo cual yo creo que acá hay una equivocación, no sé si no, porque si batimos las yemas con el azúcar no se va a blanquear en algún momento. Bueno, es que sí sea azúcar blanca, supongo que quisieron decir las claras, pero bueno. Ah, sí. Sí, Oui, le blanchisse es que sí. se blanquee. Hasta que tengamos una mezcla blanca también podría ser, pero le mélange blanchisse. Incorpore. Incorporé, tenemos de Incorpore. vuelta. IN, que era vocal nasal, suena Incorporé, verbo en, Imperativo. muy bien, imperativo, Segunda persona, plural. muy bien. Primer grupo, segundo grupo. Primer grupo. Muy bien. Incorporar, se agrega solamente la Incorpore. ER. Sí, Bien, que vendría a ser incorporar. sí. Incorporar. Así como estamos haciendo, yo tengo pensado, les voy a mandar un trabajo práctico. Yo les voy a dar una receta y no sé, les voy a poner categorías. Verbos en infinitivo, verbos en imperativo, elementos de cocina, ¿sí? Ajá.
Bien. alimentos incluso, y ustedes van ahí poniendo en cada cuadrito, tac, tac, tac. Y esto te sirve como práctica, de paso, para el trabajo práctico que Sí, viene. sí, sí. Incorporer, este alors, que yo también lo uso mucho, significa ahora, ¿sí? Ah, Ahora o entonces, o ¿sí? También es un conector. ¿Sí? ah, Alors es ahora, entonces, a continuación. Entonces, a continuación tiene varios sentidos. A continuación, ¿sí? Incorpore alors, incorpora ahora o incorpora a continuación, ¿sí? La farine. Acá no sabemos cuánta, también va cantidad, ¿sí? Adjetivo, partitivo. ujú. De la farine, porque sabemos que De, harina es femenino. de ¿Qué la significaba farine? farin, harina, Muy farin, bien, harina. ¿Qué significa maicena? No, maicena no lo vimos, pero se entiende. maicena. Sí, maicena es maicena. Acá también tenemos la I con la diéresis. Sabemos que si tiene la diéresis, suena. ¿Sí? Sí, También tenemos como la palabra, viene de la palabra maíz. ¿Sí? maíz, Maíz, es sí, no, maíz. Sí, maicena. Ahí sí suena toda la palabra porque las A finales sí suenan en francés. La E nomás no suena, o la R, o incluso la S. y Maicena, esto no suena. Le sachet queda como está. ¿Sí? Acá nos está diciendo una cantidad, ¿sí? Entonces no tenemos que agregar de la levió, ¿sí? Solamente agregamos de. Agregar el sachet de levió. Leviu es levadura. Muy bien, levadura, sí, Si levadura. algo me queda. Muy bien, sí. Es que también era una lista muy larga y no vimos todos los alimentos, pero está perfecto. Tenemos acá otro verbo, ¿en qué tiempo? Un balance en imperativo, Muy bien, imperativo, la segunda persona del plural. muy bien. Y bueno, viene del verbo mélanger. Un balancer Sabemos que es está, es el primer grupo. muy bien, Y, mélanger. Mélanger le tout vendría a ser como el todo, ¿sí? Este tout es todo. al, Mélanger le tout. Ahora esta palabra tampoco la vimos. Alede. Esta palabra también nos va a servir como conector. Alede. Alepi, Aled. Aled, lo vamos a hacer más grande acá. Aled de o de apóstrofe. Eso va a depender. De apóstrofe. Con ayuda de. ¿Sí? Con ayuda de. Alede de. Ese alede significa con ayuda de. Qué raro. No se mueve. Con ayuda de. ¿Sí? Tenemos a. ¿Sí? Es que no significa nada por acompaña el verbo. Es de ayuda. ayuda. ¿Sí? Y bueno, después tenemos el de, que va a depender si te utilizamos. Si viene con vocal, la palabra que continúa, utilizamos el apóstrofe y si no, utilizamos el de. Con ayuda de, ¿sí? Ujú. De. Acá tenemos, por ejemplo, un De- fouet, ¿sí? De un fouet. ¿Qué ujú. dijimos que era fouet? Eh, Fouet. fue Batidor. la ensaladera, un No, bols, el batidor, acá. el batidor. Y en fait, viene del verbo fouetter, que tenemos acá, que era batir. Sí, sí. ¿Sí? Tenemos fouet. Pour, sabemos que es un conector, para o por, en este caso es para. Dice, mezcla todo, con ayuda de un batidor Batidor, para evitar, tenemos otro verbo en evitar, infinitivo, evitar, primer grupo.
Muy bien, primer grupo. Evitar le grumo. ¿Sí? Grumos. Grumos está con la terminación en plural. Grumo. Grumos. Grumos, bien. Acá tenemos otro verbo en, Ter- imperativo. muy bien, imperativo. Segunda. Verbo del primer grupo a segundo grupo. Ayudé, primer grupo. Muy Er. bien. Terminación er. Ajouter, agregar. Ujú. Ajouter ensuite también significa a continuación, entonces. ¿Sí? Son Ujú. dos conectores que significan básicamente lo mismo. Ensuite, Ujú. agregar ahora. Le Ah, fromage blanc. ¿Sí? ¿Qué significa fromage? vamos. Eh, Fromage. fromage. Fromage, Mm, el otro es blanco, pero fromage. queso. Ay, ay, sí. El fromage es el queso. Entonces acá tenemos como, se acompaña de blanco, es fromage, el queso blanco. Fromage blanc. Blanco. Oui. Sí. Bien, fromage dice a incorporar ahora o agregar ahora el queso blanco, ¿sí? Les cestes de citron, los cestos significaban la piel. Acá yo no creo que haga referencia a la piel, sino a la ralladura, ¿sí? Ajá. Es raro que diga el ceste, que es el, como digamos, no lo habíamos puesto acá, ¿sí? El ceste dijimos que era la cáscara, ¿sí? Usted. Acá creo que hace referencia a la ralladura, lo que se obtiene de la ralladura del limón y el jugo, ¿sí? Ahora sí. ¿Sí? Entonces este hace Y, referencia, si bien significa cáscara, pero acá hace referencia a la ralladura y y el jugo. el El jugo. jugo del limón, que es lo que hicimos en el paso 1. Sí. Mélanger, tenemos acá de vuelta, verbo en imperativo. Primer Mezclar. grupo, mélanger. Eh, Mezclar bien, bien, tenemos vocal nasal, en suena a n. Bien, le todo. tout. Oui, mezclar bien todo. Esto no suena, esto queda como está, mezclar bien todo. Ujú. Monte, otro verbo, Monte, también imperativo. muy bien, primero, segundo grupo. Y lo pasamos a y es primera grupo. Er. Muy bien, monter. Este, si bien significa montar, acá hace referencia como a formar, ¿sí? Montar, Ajá. montar las blancas, y los blancos, como armar, ¿sí? Ujú. Les blancs en neige, dice. No sé por qué no puso batir acá. Los blancos deberían ser las claras en nieve. Este neige, Nieve. nieve. Vamos a poner acá, nieve. Esto creo que lo vieron en clima, cuando vieron nieve, el año pasado. Neige, nieve, Mm, punto nieve. Bien fermé, ¿sí? Bien firme. fermé. Este fermé, yo también creo que está como bien fermé, debe ser como bien formado, Formado. Firme. bien firme, pero acá puso fermé, que es el de cerrar. Cerrar. Sí, sí, cerrar. Este Mm, fermé significa cerrar. Bien firmé, tendría que haber dicho. Este texto tiene errores, ya lo voy a arreglar, pero igual yo cuando le mande uno le voy a mandar otro. ujú. Et incorporer, tenemos verbo Incorpore de vuelta. es también imperativo de la Muy segunda bien. persona del plural. Y acá tenemos acá este les. Este nos hacía referencia, tenemos que incorporar los, ¿sí? Lo anterior, lo que era. Bueno, esto tenemos que incorporar a lo anterior, ¿sí? A la mezcla anterior. Delicatement, ¿sí? Delicatement, tenemos acá vocal nasal. O sea, Acá, suavemente. sí, muy bien, delicadamente. Acá vamos a ver que la T sí suena, ¿sí? Está en términos vocales, sí suena. Delicatement, esta Monte. T final no suena. A El la preparación, acá tenemos lo mismo. Tenemos una T entre medio de dos vocales, pero acá suena como S.
Preparación. ¿Sí? Preparación. Los verbos que generalmente, digo los verbos, las palabras que generalmente terminan en sion, tion, ¿sí? Suenan con S. Educación, preparación, reparación, ¿sí? Ujú. Si vemos el tion al final, suenan con S. Suenan con ese. Oui, preparación. Esa T suena a S. Ah, preparación. Sion. Ah, ahora sí. No decimos preparación, sino que decimos preparación. Le vamos a Ah, poner una S. ujú. De vuelta tenemos con ayuda de Espátula. une espátule. Une espátule. Ahí sí, espátula. Bien, ahí sería espátula. 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 ¿Sí? Con ayuda de una espátula, dice, ude ine maris. O de Ayer un. estuvimos buscando porque no sabíamos qué era Marise. Nosotros buscábamos y nos salía María, por ejemplo. Pero Marise es una espátula también, pero de silicón. ¿Sí? Ah, esa plástico. Sí, la de silicón. Creo que la mandaron de grupo una foto, como sin contexto. Esa es una Marise. Sí, ¿Sí? sí. Dine Marise. Dine Marise. Entonces, allez d'une spatule ou dine Marise. ¿Sí? Un, Dine un. Marise. Ese o u que tenemos acá lo vamos a agregar también como conector. Uy, ¿qué dice? Este OU significa O. ¿Sí? Sí. U suena como U y significa O. Ahora, va a haber una palabra que es más o menos similar, pero la vamos a ver, suenan igual también, que es la U, pero con un acento grave. Acá en la U. Ajá. ¿Sí? Sí. Y eso Esto significa dónde. ¿dónde? 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 Ah, ¿Dónde? Así, ¿dónde? Entonces tenemos, las dos suenan iguales, U y U. ¿Sí? Este sí. significa O, que es el conector, sin el acento, y después tenemos con el acento, que significa dónde. ¿Sí? Es para que por ahí, si vemos una con acento, no pensemos que O es dónde. ¿Sí? Ujú, Generalmente lo encontramos en preguntas, por ejemplo, où se trouve, dónde se encuentra, ¿sí? ujú. Y lo encontramos comienzo, porque sirve para preguntar. En cambio, el O, este de aquí, lo vamos a encontrar mucho en textos, por ejemplo, como este O, sí, para decir algo contrario, por ejemplo, por ejemplo, acá tenemos muchos O, creo. sí. ¿Sí? También los dos eran iguales. ¿Sí? Bien, y bueno, vamos al final ya de la receta, que es el último punto. Es una receta muy cortita esta. Acá. Dans un Tres. moule. Vamos a copiar, En tenía re bols, poquito. Muy bien, dans un moule. No, este es moule. mul, mul, Ay, no, mal. en, un mul, Dans un moule. Dans un moule. Dans, preposición de lugar en, se produce con liaison dansant. ¿Sí? Recordemos que ese un suena am por la vocal nasal. Y tenemos acá la palabra moule. Este moule se pronuncia moule porque O-U suena U, moule. Acá es pronunciación dansant, vocal nasal. Dansant moule, este moule está en su vocabulario también, significaba molde. 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 ¿Sí? Que son los del horno.
Después tenemos acá la palabra que decía también pré. Pré. Esta palabra significa previamente. Previamente. Para, Previamente. 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 Al hablemos tenemos vocal nasal EN, ¿sí? Al tener acento suena el pre. Pre, al hablemos, ¿sí? Pre, al hablemos, como tiene acento no se produce el choque de vocales, no se transforma en una vocal, que tendría que ser A, préalablement, ¿sí? B, E, ver, U, suena E. ah, ver, Excuse-moi. ver que era, profe. Beurre viene de manteca, Ah, de beurre. ahí está, laboratory. Le, Perdón. le, bue- le, bue- Viene de beurre, es manteca. Esta oración, por ejemplo, está en pasado, que decía, vendría a ser como enmantecado. ah, claro, Beurre, viene de beurre, y enmantecar, viene de beurre, que es manteca, que estuvimos viendo. sí, sí, sí. Y bueno, esta frase sería previamente enmantecado. ¿Sí? Todavía no habíamos pasado, cuando ya habíamos pasado muy bien esta cosa del acento Sí, y sí, nos indica una acción pasada. ¿Sí? ah, Verre. o sea que cuando hay un acento, significa pasado. Sí, en realidad es mucho más complejo porque estas oraciones están en un tiempo que se llama eh, participio pasado. ¿Sí? Los verbos en participio pasado tienen acento al final. Generalmente los verbos del primer grupo, como el Claro. verbo, no sé, como todos los verbos del primer grupo tienen un acento final. Ya lo vamos a ver en pasado bien, es como que te estoy adelantando un poco, pero esta versión está en pasado. Verde, enmantecado anteriormente. Ujú. Eh, así. Es que, por ejemplo, esta oración, esta parte de verre, que viene de verrer, está en participio pasado. Ajá, Bien, vamos con lo que sigue. Tenemos acá verbo en infinitivo, verser. ver, ser, Terminación ER está en infinitivo. primer grupo, Muy bien, primer grupo. Verbo vertir. invertir. Verser. Vertir. Aparte, Verser. La pâte. Este pâte hace la referencia, pasta. sin como pasta, muy bien. Ujú. Hace referencia a la masa o a la mezcla. ¿Sí? La, Hacer la de masa. los ¿Sí? gatos. Pate es como masa. Mezcla. En este caso ya está. Pate agato. Sí, es la masa o mezcla. Yo diría que más bien mezcla, porque es lo del budín. El budín es más o menos líquido, no diría que es una masa en sí. Claro, Antes de meterlo al horno. Bien, esto es pate, también es pasta de que comemos, sí. como espagueti, por ejemplo. Pate. Verser la pate, vertir la pasta, o gato, y la pate o gato, igual acá está aclarando que es la masa de torta, Ujú. ¿sí? De la torta, gato era torta, ¿sí? Sí. Puis, este puis también es un conector, significa después. Ah, fui. Puis, sí, suena muy tierno. Puis, después.
puis, después, Ujú. puis. Acá no se produce el choque de vocales, suena puis. Puis, un fourne. ¿Sí? Esta palabra está muy interesante. Puis, vamos a sacar la S acá, gâteau, suena O, también, como gato. Un fourne, tenemos vocal nasal, fourne. Acá tenemos una palabra que vos conocés, por ejemplo, para que te des cuenta qué me significa más o menos. Un fourne, ¿sí? Viene del verbo enfourner. Conocemos la palabra four. ¿Qué significaba four? Four. Four era un elemento de cocina, diría una parte, un mueble de la cocina. Un mueble. Four era horno. Ay, Sí, ese four, que es como el four, lo vimos hace rato. es horno. Entonces, enfourner vendría a ser hornear. Ajá. Y viene de la palabra horno, complemento, al ser un verbo también, de hornear. Acá ya lo tenemos conjugado en imperativo, porque no está en el sujeto, termina en S. Sí. Sería después hornear, ¿sí? Y Hornear. tenemos otro verbo acá. Lecer. Ese verbo lecer también está en imperativo. Muy bien, imperativo. ¿Es un verbo del primer grupo o del segundo grupo? Del primer grupo. Muy bien, lecer. Dejar vendría a ser. Dejar. Y acá tenemos un verbo que no conocemos. O creo que lo vimos cuando les enseñé que me adelanté yo a darles los irregulares, el verbo queer. Me suena, pero... No, es que le dije que igual no les vamos a ver, pero, o sea, lo vamos a ver. No. Este queer es del verbo coser, pero no de coser, del verbo cocción, ¿sí? Del cocinar. Acá lo tenemos en infinitivo, el queer. Significa, más o menos diría la frase, vertir la pasta de la torta, digo la masa de la torta, después hornear, porque recordamos que al estar imperativo ya está conjugado, hornea y deja cocer, ¿sí? 25 minutos. 25, vamos a poner también en francés, con 5, 25, con 5 minutos. 25 minutos, ¿sí? A 180, que lo vimos recién hace rato, 180 grados, ¿sí? Esto no cuenta, ¿sí? Como dice temperatura, grade, ¿sí? Y acá tenemos otro verbo. El verbo desmoldar. Bien, desmoldar. ¿Está en primer grupo o segundo grupo? Desmoldar. Desmolde. Demuler, ¿sí? Recordamos que para el primer grupo. Sí, del primer grupo. Muy bien. Demuler, que vendría a ser desmoldar. Primer grupo. Sí. Entonces lo sacamos del horno, dice, y lo desmoldamos. Moldamos. Un verbo transparente, porque más o menos suena como en español. Desmoldar vendría a ser. Desmoldar. Puis, también digo, después, dice. Puis, laisser, teníamos acá de vuelta, dejar. Refroid. Acá tenemos otro verbo que se compone de otra palabra que conocemos. ¿Qué significaba froid?
Claro. Enfriar. Muy bien. Este es frío. Y esto Frío. debería ser enfriar. Refriar. Enfriar. Refriar. Claro, está en... Muy bien. Y está en infinitivo. O sea que nos dice Sí, enfriar. Enfriar diminuto. ¿Sí? 10 minutos. Avant. Vimos avant la clase pasada, creo, cuando hicimos, entonces nos apareció una palabra que era après. Y surgió el avant. ¿Se acuerdan qué era? mm, Avant significa antes. antes, Oui, avant, antes de servir. Claro, 10 minutos antes de servir. antes. Y après, que es lo contrario, Ah, después. Ahora acá hay algo importante. Si bien este puis también significa después, ujú, esto es un conector y esto no. ¿Sí? claro. Por ejemplo, este se utiliza para explicar que hacemos algo después de una acción. ¿Sí? Claro. Esto sirve como conector para poder armar un texto, por ejemplo, una frase. Decimos, después me fui al médico y después. En cambio, a este après lo utilizamos, no sé, por ejemplo, después de servir, después de comer, sí, para explicarlo muchas veces. Sí. Es lo relativo al tiempo, más que nada. Entonces, puis es conector. Sí, es un conector y después no. Y après, perdón, acá el après me faltó el acento. Sí, lo había anotado. Ah, bien, bien, acá. Ujú. Avant de servir. ¿Sí? Bueno, servir también es un verbo Upon the que ya está, no está conjugado porque está en infinitivo. Y significa lo mismo. Servir. servir. Es irregular, que termina en... No, Servir sí es irregular. es irregular, ¿no? Sí, servir es irregular. Ajá. Vamos de acá. Ujú. Cuando un verbo es irregular, cambian en la conjugación, ¿no es cierto? Sí, los verbos irregulares no tienen una regla. Si bien en los grupos de verbos irregulares hay subgrupos que tienen más o menos una conjugación similar, no se conjugan iguales. ¿Sí? Así, En cambio, los verbos del primer grupo y segundo grupo termina con una, o sea, tiene una terminación. claro, tienen una terminación que se cumplen todos los verbos, por lo cual son irregulares por eso. ¿Sí? Son muy fáciles de aprender también. Ujú. Eso es lo lindo de los verbos grupos. Ya los verbos irregulares son... Bien, y Sí, eso sería todo, digamos. Con esto ya cerraríamos receta, ¿sí? receta, bien. Sí, con el análisis de esta receta. Yo lo que acabo de hacer, yo le voy a dar lo mismo a ustedes como trabajo práctico. Voy a hacer lo mismo, le voy a dar una receta, también cortita, y le voy a hacer un cuadro, por ejemplo. En ese cuadro yo le voy a poner verbos infinitivos, verbos en imperativo, elementos de cocina, ¿sí? Medidas de cantidad también podría ser, alimentos, Ajá, números, incluso también podría meterlo así. Ustedes sí, practican los números. está bien. Sí, y bueno, y eso lo vamos, y después, bueno, capaz que le haga uno de... Y bueno, yo le voy a mandar lo otro. Voy a dejar de grabar ya, porque ya terminaríamos con esto. Ujú. Eh, Madame, ¿eso va a ser ¿Sí? para el